ya estamos en nuestra cuarta, ¿sí? En nuestra cuarta sesión. Y pues vamos a seguir hablando del tema que quedó pendiente. Bueno, no pendiente, pero quisimos seguir hablando del tema porque hay muchas más cosas que decir, que fue el tema del patriarcado, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, hay mucho que decir. Yo quisiera iniciar planteando esta pregunta a mis colegas y pues posteriormente comentando también algo al respecto sobre cómo consideran ustedes que pues las personas que han identificado de alguna manera cómo el patriarcado está inserto en nuestra cultura, en nuestras instituciones, ¿qué podrían hacer para reflexionarlo, ser críticos frente a ello y de alguna forma intentar transformar las situaciones, ¿no? Porque es muy importante la reflexión que hacemos y la crítica, pero a veces nos trabamos un poco cuando decimos, bueno, pero ¿qué hago con esto que he pensado? ¿Qué hago con esta reflexión? ¿A dónde la llevo? ¿Cómo la transmito? ¿O cómo algo que esto tenga algún peso en el mundo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre ello? ¿Quieres comenzar o...? José Alfredo, por favor. Qué amable ese muchacho. Mira, o sea, ¿qué hacer dentro de esas estructuras, esas creencias, esas existencias que son profundas, cotidianas y al mismo tiempo dañinas, ¿no? Me imagino que te refieres a las estructuras que tienen que ver con la desigualdad y con el poder masculinista, Sí. en donde nosotros como género estamos muy movidos y arraigados, tanto el género femenino como el género masculino. ¿Qué hacer? Pues ¿Qué hacer? Sí, una primera aproximación la ha dado la escuela. O sea, yo sigo sosteniendo que la escuela es muy intelectualista. Pues puedes organizar talleres y puedes organizar cursos y seminarios, pero la cosa sigue igual. ¿Cómo afecta? ¿Qué impacta? ¿De qué manera hay una posibilidad de que sea una pócima para empezar a modificar nuestras conductas a través de los cursos, los seminarios y los talleres? Como acabo de decir, desde mi punto de vista, siempre y cuando se rebase el intelectualismo. O sea, no basta la mera reflexión, porque la mera reflexión ha estado presente. O sea, por intelectualismo te refieres a que solo se escriba sobre ello, se hable sobre ello. Sí, se habla sobre ello, se imparten cursos sobre ello, se hacen teorías, se hacen marcos conceptuales sobre ello, que no es una condición inútil, es necesaria, pero no es suficiente. Yo puedo tener un doctorado y ser un agresor sexual, o puedo haber tenido una especialización en las relaciones de género y no tener en mi vida privada ninguna influencia, sino que vivo y consumo esos comportamientos de desigualdad. Entonces, que sí lo considero una condición necesaria, pero ¿qué otras condiciones hacen falta? Y me parece que otra condición es un intercambio con o entre los dos géneros. O sea, yo no puedo concebir que por mi propio pie y con un curso que organiza el rector Graue para todos los directores de las facultades y que yo pudiera entrar porque me dieron permiso, ya es suficiente. O que haya una coordinación sobre estudios de género en la universidad. Debe haber, creo yo, que una forma en que nos comuniquemos hombres y mujeres y que nos permitan estas formas trabajar conjuntamente dónde está nuestra inconformidad y dónde nos ubicamos en particular en un rol, en una función, en una vivencia dentro de esos cánones de desigualdad. Y sacar adelante ambos, tanto hombres como mujeres, en ese intercambio de alguna manera, no sé si sea un intercambio dialógico, no percibo en este momento cómo sería, que saquemos adelante unas soluciones
confluentes, que nos lleven a cauces que nos permitan explorarlos conjuntamente, pero sacando a relucir la construcción o el constructo que hemos alcanzado, no unos por aparte y otras por aparte. Como creo que se está dando esa tendencia. Hay mítines en donde no se permite la participación de los hombres. Hay grupos académicos y académicas que no se permiten la participación de los hombres. Y así podemos seguirle, Esa sería mi inicial respuesta a algo que todavía no veo por ningún lado, ¿verdad? Algo fructífero, que no se le busca a lo intelectual, a lo académico, a lo discursivo. Pero ese es, digamos, lo común, es el pan de cada día, ¿no? Como tú. Sí, me parece muy interesante lo que dice José Alfredo. Tu pregunta también es como bastante complicada porque plantea aún como un tema esta cuestión de cómo los hombres excluimos no solamente a las mujeres, sino todo lo que representan, ¿verdad? O sea, como si tuviésemos una animadversión ahí connatural frente a nuestras compañeras de trabajo, nuestras compañeras sentimentales, nuestras hijas, etcétera, etcétera, que es totalmente contraintuitivo porque tú dices, bueno, yo me enamoro de una mujer y tengo una hija y etcétera, etcétera, puedes plantear muchas evidencias en donde tendrías tú que tener un pleno reconocimiento de ellas, ¿no? Y no seguir perpetuando una visión patriarcal que por definición implica excluir, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me parece, y complementando lo que dice José Alfredo, que la autorreflexión es muy importante. Es decir, no provocar en ti mismo situaciones en las cuales tú tengas que tomar medidas en el campo familiar o en el campo profesional que pongan en un lugar privilegiado a los hombres y en un lugar no privilegiado a las mujeres. Siempre es lo que alguna vez en un café filosófico también anterior discutíamos, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar los puntos de equilibrio y esos puntos de equilibrio nos van a dar ciertos principios de cómo corregirte y cómo corregir también a los demás, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también me parece que si tienes la oportunidad de estar frente a un grupo, si tienes la oportunidad de coordinar un proyecto de investigación, si tienes la oportunidad de difundir el conocimiento mediante publicaciones, etcétera, etcétera, buscas también ese equilibrio. Es decir, que los eventos académicos y la producción académica identifiques lo bueno y mejor que hacen las mujeres en nuestro campo académico, ¿no? Y que en cada una de estas salidas y de estas entregas haya este equilibrio, la presencia de la mujer, no por una cuestión arbitraria, sino por una cuestión de reconocimiento de un trabajo que está hecho, del talento que tiene, y equilibrarlo con la producción que nosotros tengamos. Creo que ese también es un buen punto de partida, porque si no es así, entonces vas perpetuando con una práctica diaria, desde tu familia hasta tu trabajo, este sistema patriarcal que insisto, nos lleva a la exclusión. Bueno, esto sería... Pero no sé si para decir algo sobre sí, lo que estaba diciendo no. mi colega. No hay restricción ahí. Bueno, es que como tú eres la voz cantante, que tengo que pedir permiso. Pues fíjate que creo que tú lo que estás diciendo es lo que había comentado hace rato. Es una percepción que se inclina hacia lo reflexivo, lo conceptual, lo que es bueno creer. Pero mira, creo yo que esto ha sucedido. O sea, si hay sectores que se dedican a este planteamiento que tú llamas del equilibrio. O sea, no sé qué quiere decir equilibrio, pero parece que las cosas siguen igual a pesar de la búsqueda del equilibrio desde un punto de vista de la presentación verbal o conceptual de ese equilibrio. Incluso, pues estamos observando cómo se están empeorando las cosas, ¿no? O sea, tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia en contra de las mujeres? ¿No? Y se votan las leyes y se establecen códigos en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y
una bandera política ahora es que debe haber una equidad de género y el discurso de los políticos la incluye, el discurso, porque en los hechos no vemos cómo sea esa inclusión en la vida de los políticos. Entonces las personas vivimos muchas conductas irracionales, o sea, no te explicas por qué están ahí. Y las conductas irracionales acerca de la herencia de género, la violencia hacia las mujeres, esas conductas irracionales se quieren tratar con un panorama racional. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas, porque tú puedes tener una visión amplia acerca de lo que debe ser el trato hacia la hermana, hacia la mamá o hacia la pareja, y de repente entras en ese juego malévolo del dominio. Y no sabes por qué. A pesar de que tienes un antecedente de explicación. Entonces creo que lo que no estamos trabajando son esas zonas oscuras de la irracionalidad, que explora muy bien y que explota muy bien el poder. Bueno, ya me gustaría decir algo en ese tono, ¿verdad? Adelante. Sí, yo creo que sí falta todavía un gran camino por recorrer. Pero retomando lo que mencionaba Jesús, yo sí considero que por ejemplo, ¿no? Como un caso muy particular, ¿no? En la UNAM, después de que viene este periodo de huelga que es iniciado por un grupo de chicas organizadas para tratar de exponer los casos de acoso de profesores a estudiantes, principalmente varones hacia mujeres, pues empieza a darse una serie de propuestas y exigencias, ¿no? Por parte de los estudiantes al hecho de que desde la filosofía también se tiene que tratar estos temas, ¿no? La violencia de género, que se tiene que hablar sobre feminismo, ¿no? Ha sido un tema importante en la filosofía y que no aparezca en el programa, pues se considera un retroceso, ¿no? en nuestra área. Y el que ahora ya existan esas asignaturas, que se empiecen a abrir esos espacios, sí todavía nos falta mucho, pero yo creo que sí es una pequeña esperanza por ahí de que todo esto empiece a trabajarse en el aula, no solamente desde un sentido expositivo, ¿no? Yo no sé cómo lo trabajen las profesoras o los profesores que dan estos cursos, pero como tú dices, ¿no? Cuando estás frente a un grupo, tú te puedes limitar simplemente a exponer un tema y hasta ahí quedó, ¿no? Y no llevar al estudiante a ninguna reflexión autocrítica, ¿no? Simplemente pues ves el tema desde una perspectiva alejada, lo reflexionas, ¿no? En su estructura argumentativa, por ejemplo, ¿no? Y realizas un ensayo, ¿no? Que esté bien organizado en ese sentido. Pero no se lleva, por ejemplo, a la crítica de lo que pasa en una institución, ¿no? Probablemente, pero probablemente sí, ¿no? Entonces, si existen estos espacios, la pregunta es cómo se están impartiendo también estos cursos, ¿no? ¿Cuáles son realmente los objetivos de estos cursos? Y si a través de ellos pues se plantea esas oportunidades, ¿no? Como dice Jesús, de autorreflexión también de la persona hacia sus entornos más cercanos, ¿no? Hacia mi familia, mis amistades, mis parejas, mi institución, ¿no? El que, por ejemplo, nosotros como estudiantes reconozcamos, ¿no? Que en el ámbito de la filosofía pues hay una brecha, ¿no? Evidente entre pues la cantidad de varones y mujeres que hacen filosofía, que no es culpa de los varones, por supuesto que no, pero el que se reconozca y se diga, bueno, vamos a ver qué están haciendo las filósofas, ¿no? O sea, yo sí he visto un auge. Vamos a rescatar filósofas de la antigüedad y vamos a rescatar filósofas de la modernidad, filósofas contemporáneas, ¿no? Que pues eso es algo que me parece un avance, ¿no? Yo cuando estuve estudiando filosofía pues no había esa conciencia en el alumnado, ¿no? De que las mujeres filósofas también son importantes, como al menos ahora yo sí percibo que hay un poco más en ese ambiente, ¿no? O sea, yo creo que sí falta mucho, José Alfredo, pero pues por ahí se van dando algunas cositas, y también en la educación básica, ¿no? O sea, nosotros ya nos están pues exigiendo la SEP que trabajemos esos temas con los estudiantes, ya hay cursos para nosotros sobre
eso. Y como decía, no se puede dar muy bien el curso de tal forma que lleve a esa reflexión, o se puede dar de una forma muy aislada, ¿no? Pero yo sí he notado que al menos mis estudiantes sí tienen un interés muy marcado por esos temas en este momento, ¿no? O sea, a comparación de a lo mejor lo que pasaba hace incluso 4 años, o sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo, y quieren conocer, ¿no? A ver, ¿qué es eso del feminismo, ¿no? O por qué una persona se puede clasificar como feminista. ¿Ustedes creen que atribuirse la carga de ser feminista o luchar desde esa parte del feminismo sea algo benéfico? ¿Cómo es que una persona se puede denominar a sí misma como feminista? Bueno, esa es una pregunta, porque sabemos que la etiqueta feminismo puede incluir a una gran familia de perspectivas, Claro. ¿verdad? O sea, no hay solamente el feminismo, sino que existen diferentes corrientes, diferentes mujeres académicas, no académicas, que desarrollan cada uno de estos enfoques. Pero sobre todo a mí me parece que un punto de convergencia que podría tener el feminismo es esta cultura del respeto y la cultura de la denuncia y la cultura de la prueba. Es decir, donde las mujeres tienen la oportunidad de decir, me tienes que respetar por mi condición intelectual, física, por mi potencia en todos los sentidos como ser humano, ¿no? Me tienes que respetar. Al mismo tiempo deben existir las instancias para poder tener yo un vínculo con las autoridades en dado caso de que no exista ese respeto y que por lo tanto exista un criterio o una norma donde se castigue, por decirlo así, la falta de respeto que se le puede tener a una mujer, ¿no? Desde un insulto hasta algo muchísimo más grave, ¿verdad? Y por otra parte también la cultura de la evidencia o de la prueba, donde tampoco se puede denunciar cualquier cosa o decir cualquier cosa, sino que también estemos convencidos y convencidas que todo lo que digas tiene que ser probado. Y entonces estos tres ejes, si se incorporan en una sociedad, me parece que podríamos aclarar este sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio sería un equilibrio que no es solamente conceptual, sino que es muy práctico, ¿no? Es cómo convivimos, cómo nos respetamos, la empatía que tenemos, el ejercicio profesional, pero también el familiar que yo tengo, constantemente, todos los días, hacerlo, esa reflexión todos los días. Porque bien es cierto que si, como bien lo dijo José Alfredo, yo puedo ser un doctor en filosofía, puedo decirle a todo el mundo que yo no excluyo, ¿no? Que soy muy incluyente en todos los sentidos, que me enfurece el hecho de que no haya un reconocimiento de todas las cosas diversas que existen en la realidad, y por otra parte en mi casa hacer de las mías, ¿no? Claro. Faltarle al respeto a todo el mundo, etc. Entonces, ahora, contestando a tu pregunta, yo creo que nosotros como hombres tendríamos que tener una posición práctica frente a un tipo de feminismo, si lo quieres ver así. Yo no le llamaría necesariamente feminismo, sino frente a esta lucha a favor de la mujer. Okay. Esta lucha a favor también de criterios no binarios. Porque creo que son luchas que van juntas. Van de la mano. Van de la mano. Totalmente. Estos criterios de exclusión se aplican tanto en un caso como en otros y son muy parecidos, ¿no? O sea, el patriarcado está en contra de la mujer, pero también de cualquier otra expresión social, intelectual, que no respete los códigos binarios y donde el 1 y el 0, alguno de ellos está por debajo del otro. Entonces, si te das cuenta, son niveles de exclusión que van escalando, ¿verdad? Termino diciendo es paradójico también decirnos que vivimos en una sociedad en donde la academia ha incorporado cursos, etcétera, etcétera, donde las mujeres, en el caso de la filosofía, están presentes. Yo, muchas de las mujeres y mucha de la producción filosófica, más bien que yo leo actualmente y que valoro mucho, está escrita por mujeres, ¿no? Compañeras de trabajo que admiras por toda su potencia intelectual que tienen, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, por una parte, no te dejan luchar con ellas por alguna razón, y por otra parte, la exclusión de la mujer se sigue
Bueno, continuamos con José Alfredo cuando regresemos. Hola, muy buenas a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles un tema muy interesante, el cual es propiedades del algodón para absorber agua. Para entender cómo es que esto sucede, primero debemos entender un concepto importante, el cual es propiedades hidrofílicas, y este hace referencia a las sustancias que tienen atracción por el agua debido a sus estructuras que la conforman. El algodón tiene una estructura peculiar, la cual está compuesta de muchas moléculas, las cuales forman un polímero, y como resultado de este polímero se obtiene celulosa pura, y gracias a esto y sus polos hacen que el algodón sea un material muy absorbente. Por otro lado, las fibras sintéticas están hechas de materiales distintas, como el nylon y poliéster. A partir de esto se obtienen fibras para la fabricación de telas, que al contrario del algodón, estos son hidrofóbicas, lo cual significa que van a repeler el agua. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Regresamos. Y bueno, estábamos hablando acerca de el feminismo, la relación que puede haber entre la lucha frente al patriarcado y la adopción de una postura feminista. Jesús nos dio su perspectiva, que me parece muy interesante, en donde engloba más que tratar de asumir una postura feminista, una actitud, ¿no?, frente a la desigualdad que existe, ¿no?, hacia estas minorías. ¿Tú qué piensas? Pues yo estaba al principio sosteniendo que es una condición necesaria, pero hacen falta otras condiciones. Por ejemplo, hace falta una condición un poco más centrada, creo yo. ¿Qué está sucediendo en los hechos? Es decir, Hasso dice, debemos tener una actitud de respeto, debemos de tener una actitud de equilibrio. Pero en los hechos esto no se da. Tenemos un aparato judicial que no está preparado para recibir esto que tú llamas una cultura de la denuncia. No hay un criterio de género a la hora de una necesidad de resolver conflictos legales o de denuncia que dé con el equilibrio que tú estás mencionando. Y eso tampoco va a pasar a corto plazo. O sea, no se puede cambiar el aparato judicial de la noche a la mañana. También tú decías, bueno, no sé por qué no me invitan a los cónclaves de las académicas y colegas, ¿no? Eso tampoco se va a dar. Lo que quiero decir es que nosotros fantaseamos mucho, porque creemos que hacemos una construcción con el deber ser, pero el ser o los hechos concretos son otra cosa. Es decir, nos falta algo que sería conectar ambos niveles. Es decir, ¿en dónde estamos nosotros recibiendo la influencia de un entorno bastante quebrado? Ese entorno quebrado, nosotros hacemos utopías y lo convertimos mentalmente en un entorno ideal. Y decimos, claro, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y se puede hacer con un curso, se puede hacer con una estrategia pedagógica, etcétera, etcétera, pero no conectamos con los hechos, ¿no? O sea, cuando el alumno llegue a su casa va a ver cómo se estructura su relación, su convivencia familiar con necesidades que no está contemplando de ninguna manera el académico. Por ejemplo, necesidades de... Pero ¿cómo lo académico puede conectar con los hechos de la vida privada de exacto, una persona? Más allá de lo que puedes hacer en el aula. Lo que yo quiero decir es que no lo hacemos y debemos hacerlo. No tengo una respuesta. No tengo una respuesta. Yo lo que tengo, como siempre, es una visión de lo que podría ser este divorcio entre lo académico y la realidad, ¿no? Ahora, lo que estoy queriendo decir es que sí es una condición la reflexión, pero la otra condición sería llevarla hacia donde están los hechos, y ahí es donde todos estamos fallando, por lo que las evidencias nos muestran. Es decir, ¿cuántos años llevamos en ese tono, en esa creencia, digamos, ¿no? Ahora, si yo digo, oye, pues es como una queja, ¿verdad?
no me invitan las feministas a sus publicaciones, no me invitan las feministas a sus juntas, ¿no? Y a esas marchas no me invitan. Y entonces Jasso pues, se siente muy dolido, ¿no? ¿Por qué no me invitan? No te van a invitar. Bueno, porque ya se sigue una tarea propia de esos grupos, que además es respetable, efectivamente, ¿no? Es respetable. Pero sí hace falta esa conexión, de llevar algo hacia los acontecimientos que son, ahí sí, esos acontecimientos son muy dolorosos, ¿no? Son muy dolorosos. Que tú veas enfrente familias desestructuradas, que tú veas enfrente una pobreza creciente, imparable, que tú veas enfrente un abandono extraordinario de la escuela por parte de los niños y los jóvenes, o que tú veas enfrente un desempleo galopante que ni siquiera con doctorado o posgrado vas a poder frenar. Esos son los hechos. Pero tal vez porque duelen esos hechos, un mecanismo de defensa es no mencionarlos, no tocarlos. Y menos, creo yo, menos en el actuar, en el activismo, en la militancia que se necesitaría. Y eso lo platiqué la vez pasada cuando hablaba acerca de una fuerza política que se requiere para ganar espacios en favor de estas reivindicaciones. Entonces, sí, el académico, los académicos somos, iba a decir, charladores, pero luego Choreadores. choreadores, Como nos dicen. charlatanes no, ¿verdad? Pero sí choreadores. Por esa razón. Por esa razón, ¿no? No nos fijamos en los hechos. ¿Y cuántos colegas están en medio de los hechos? Yo pienso que como tú dabas porcentajes la vez pasada, de hombría, en este caso, el porcentaje es que 99% no están en medio de los hechos. Esa es una condición que hace falta. Esa sería la tercera. Sí. Sería la tercera. A ver, si me permite, rapidísimo, a ver. Claro, el reto es hacer que este tipo de reflexiones dejen de quedarse a nivel de las ideas y pasar a nivel de los hechos, ¿no? Este es nuestro punto. Yo creo que hay que aprovechar este pluralismo que existe en los enfoques feministas. Cuando hay un pluralismo tan vasto, siempre hay oportunidades reales de interactuar. Tal vez con los más radicalizados esto sea más difícil, pero a lo mejor con otros donde consideran que la participación del hombre es importante también, ¿no? Sin que con ellos se sacrifique este criterio de no al machismo, ¿no? Estas consignas fuertes que se tienen frente a la cultura fálica en general. Sin no respetar eso, o sin dejar de respetarlo, podríamos nosotros interactuar perfectamente en estas tradiciones, y no lo veo pero para nada como un asunto utópico. Yo lo veo como un asunto de colegas mujeres que también están en estas posiciones, ¿no? Ahora, por otra parte, tampoco es utópico pensar que nosotros podemos cambiar las cosas bajo las condiciones que yo planteé. ¿Por qué? Porque no me interesaba tanto decir vamos a reestructurar la estructura jurídica o la estructura judicial. No, vamos a disminuir casos que tengan que llegar a esas instancias. O sea, vamos a provocar relaciones, que eso sí lo puedes hacer a un corto plazo, ¿no? O constantemente, y que dependen mucho de ti, ¿no? Sin que haya necesidad de que la mujer o que el hombre tenga que ir a denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque se les faltó el respeto. ¿Cómo haces eso? En las aulas puedes hacerlo, en tu familia puedes hacerlo. O sea, puedes dar condiciones en las cuales puedas disminuir la cardinalidad de casos y respetar. Las mujeres se tienen que respetar, ¿no? No se pueden violentar. El ser humano no se puede violentar por otro ser humano. Son principios de vida, son principios de convivencia, son principios de empatía. Cuando tú trabajas eso constantemente, probablemente, ¿qué le vas a decir a esta mujer o a este hombre que está frente de ti en un salón de clase cuando llegue a su casa y diga,
me siguen irrespetando, me siguen tratando mal. Probablemente si pasa eso y lo empiezas a fomentar, ya no va a llegar con esa queja a su casa. Se va a sentir mucho más a gusto en la universidad, se va a sentir mucho más a gusto con la convivencia con sus pares, hombres o mujeres. De eso se trata. Se trata de que a mi hija y a mi hijo les diga, ¿saben qué? Cualquier persona, sea biológicamente mujer o biológicamente hombre, o en toda esta discusión que hay dentro de los enfoques LGBT y Q+, ¿no? Se tenga el respeto para saber verlos, identificarlos, escucharlas. Eso es lo que hay. Eso es lo que somos todos. Y no todos tenemos que jugar el mismo balón. Esa es la riqueza. Entonces, cuando tú quitas a los niños, pensando en los niños, ¿no? Estas vendas de decir solamente hay de dos sopas. No solamente hay de dos sopas. O sea, hay mucho más. Hay muchas más cosas buenas y ricas en ese sentido, ¿no? Y lo que yo decía en el café filosófico, con eso cierro mi participación ahorita, o sea, a mí se me hace completamente inadecuado seguir preservando una idea patriarcal de exclusión cuando tú puedes voltear desde tu cubículo a una realidad donde la diferencia está en todas partes. Tú eres el irracional cuando no te quieres dar cuenta que los árboles son diferentes, los perros son diferentes, los gatos son diferentes, las plantas son diferentes, los seres humanos somos diferentes. Entonces, sí, ¿no? Es muy complicado porque incluso como docentes, a veces lo que esperamos es que los estudiantes piensen igual, que piensen igual que yo, o que tengan las mismas perspectivas que yo tengo, ¿no? Porque considero que esas son las visiones críticas, que esas son las mejores maneras de ver las cosas, pero nos encontramos con una gran diversidad de perspectivas, ¿no? O sea, va a haber jóvenes, niños que están abiertos precisamente a la diferencia, porque así se les ha inculcado también en su casa, pero también nos vamos a encontrar con situaciones difíciles de tratar, ¿no? Por ejemplo, yo en el ámbito de la educación básica, o sea, constantemente me encuentro con niños que se insultan entre sí diciéndose gay. O sea, para ellos la palabra gay es un insulto. Entonces, ¿uno qué hace frente a ello, no? Tienes que hacer algo, definitivamente, ¿no? O sea, no puedes pasar por largo que un niño le diga a otro gay y eso es un insulto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, uno hace pues un análisis filosófico tratando de descifrar qué sucede, pero ¿qué le dices al estudiante, no? O sea, le vas a entregar el ensayo sobre lo que... No, tienes que tratarlo de una forma específica, ¿no? Entonces, cuando platicas con ellos, cuando tratas de abrir ese panorama, que ellos se den cuenta de que la homosexualidad no es algo que va en detrimento de una persona, ni tiene por qué verse como un insulto, algunos de ellos te van a decir, es que eso yo lo sé, maestra, es que así nos llevamos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que poner mayor interés en ser críticos en cómo se llevan, ¿no? O sea, la idea justamente es que nosotros veamos que esto no debe ser normal, o sea, que no debe ser normal para ustedes decir esas cosas, ¿no? Entonces ya es cuando piensan, ok, como que sí lo estamos viendo como cualquier cosa, como que no importa que yo le diga eso a una persona, pero sí importa mucho, ¿no? Entonces, en esos casos en los que ya estamos ahí en el aula y vemos estas cosas, podemos hacer algo, ¿no? No le vamos a llegar igual a todos, pero con que yo trabaje con estos chicos que están actuando de esta manera y se den cuenta y dejen de hacerlo, creo que ya es un gran logro, ¿no? Que pasen de decirle a alguien gay como un insulto a que, bueno, ese no es un insulto, no le voy a decir es una persona, ¿no? Para hacerla sentir mal o para sobajarla, ¿no? Que eso es lo que muchas veces sucede. Entonces, yo creo que eso es algo que podemos hacer. No ser, como tú dices, irracional frente a la diferencia, pero tampoco ser pasivo, ¿no? Cuando vemos estas cosas como docentes o en la familia o con alguien, ¿no? Que conocemos. A lo mejor con un desconocido no, porque quizá nos van a tirar de locos, pero con esas personas que conocemos, ¿no? Y que vemos, ¿no? Que, ay, mira, está pasando esto y esto como, no
pasar de largo algo así, ¿no? Creo que esa actitud que nosotros podemos tener, como te decías, como docentes o como investigadores, pues sí va marcando una cierta diferencia. ¿Cómo ves, José? No sé cuántos minutos nos queden para el corte. Bueno, yo creo que no hemos salido del mismo punto. Tu última participación me llamó mucho la atención porque efectivamente los profesores tenemos una actitud y parecería que queremos que el resto del grupo la adopte, la mantenga. Yo creo que eso es muy pretencioso. Desde el punto de vista socrático, Claro, no es posible, además. yo siempre, no todo de Sócrates me convence, pero por ejemplo en el caso de su visión acerca de lo que era enseñar, él decía que no tenía ninguna pretensión de enseñar nada. Él decía yo no estoy enseñando filosofía, yo no soy maestro de nadie, simplemente hago filosofía y ya. Tal vez una medida que a mí me parece adecuada sea esa. Es decir, no pretender que los demás vayan a tomar en cuenta mi propio decir. Y que estoy buscando con mis clases que al final el objetivo sea que se hayan convencido de mis creencias y de mis discursos y de mis clases. Decía que eso es demasiado pretencioso, incluso dominante, ¿no? O impositivo. Ahora, pero sí, pero vamos a hacer una pausa medio. Continuamos entonces. Pero sí creo que a pesar de la pluralidad, como dice Jasso, sí tenemos un valor común. Por ejemplo, en este caso puede haber una pluralidad muy amplia, pero todos estamos de acuerdo en que debemos hacer pues acopio de voluntad para trabajar de alguna manera. No sabemos cada quien cuál va a ser su posición y sus posibilidades, pero que tenemos que trabajar de alguna manera para evitar estos acosos, estos feminicidios, esas desigualdades en el trabajo, en la división sexual, en la casa o en la empresa o en la escuela. Todo eso atravesaría nuestros intereses a pesar de que seamos grupos plurales. En eso nos podríamos poner de acuerdo. Ahora, yo insisto en que sí se puede tener una actitud de parte del profesor, ¿no? Sí se puede tener una actitud de parte del profesor, pero yo sigo sosteniendo que el profesor se ha quedado atrás, se ha quedado rezagado con respecto a ciertas líneas de retórica convincente, ¿no? Que se acoplen a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. O sea, este discurso acerca de que los voy a convencer, este discurso acerca de que puede ser respetuosa la persona después de mi clase, creo que es secular, ¿no? O sea, el profesor evangelizador, creo que debemos de cambiar algo. Insisto que no estoy seguro, ¿dónde está ese giro o esa vuelta de tuerca? Pero debe haber alguna vuelta de tuerca que nos coloque, que nos ponga en el terreno que estamos pisando. Porque me parece que ese cuadro, ese perfil del profesor que hemos venido repitiendo generación tras generación, no cambia. No cambia, porque siempre los profesores nos hemos dedicado por generaciones a decir que le voy a enseñar a respetar al alumno. O sea, ¿cómo le voy a enseñar a respetar al alumno? ¿Dándole un reglazo? ¿O poniéndole 5 cuando no es dentro del trabajo la opinión que yo estaba esperando? ¿O diciéndole que vea mi ejemplo? O sea, ¿cómo le voy a dar al alumno una vía más o menos segura, ¿no? No creo que exista eso. Pero bueno. Vamos a una pausa rápida. Regresamos con esta problemática que nos acaba de plantear. Está difícil. Regresamos. Está difícil. Hola, muy buenas a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles un tema muy interesante, el cual es
los papeles para pintar acuarela. El primer punto es, ¿de qué depende la elección del papel? El tipo de papel que se empleará para la acuarela dependerá de lo que se busque, y con base en eso, ver las propiedades de los distintos papeles que existen para ver cuál es el que más se adecua a la necesidad que se está buscando. El primer papel que tenemos es el papel satinado. Este se caracteriza por estar prensado en caliente, lo cual nos dejará una superficie muy lisa. Esta propiedad la hará adecuada para acuarelas con mucho dibujo o detalle, ya que el color se distribuirá de manera uniforme. El siguiente tipo de papel que tenemos es grano fino. Este, al contrario que el anterior, se encuentra prensado en frío y su superficie no es tan lisa como el satinado. En este el color queda con un borde irregular. Admite varias aguadas y permite todo tipo de técnicas, como húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco. Y el tercer y último tipo de papel que tenemos es grano grueso. Este papel no está prensado, por lo que pueden tener una textura muy rugosa, la cual la hará adecuada para crear efectos, rascados, etc. Otra característica de este papel es que admite más cantidad de agua que los anteriores mencionados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos. Nos quedamos con este problema que nos planteó José Alfredo acerca de cómo el docente y su rol, sus prácticas, pueden lograr alguna incidencia en la vida del estudiante como tal. O sea, cómo después de la clase, de la charla, de la reflexión, saliendo del aula, se lleva ese aprendizaje a otros ambientes. ¿Cómo lograr eso? Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Pues me parece que podemos aprender de quienes lo han hecho. Por ejemplo, Rosario Castellanos, pues dio clases en la Facultad de Filosofía y después se convirtió en una persona dedicada al servicio exterior mexicano. Graciela Hierro también, otra filósofa que fundó el programa de estudios de género de la universidad, pero era muy activa en distintos ámbitos para defender los derechos de las mujeres. Por supuesto que también ha habido filósofos, ¿verdad?, que han tratado de llevar a la vida la filosofía. Por ejemplo, pues está Leopoldo Sea, aunque no tengamos mucha preferencia por su conducta, en algunos casos, porque él fue director del Instituto de Estudios Políticos del PRI, digamos. Entonces, hay filósofos y filósofas que han trascendido las aulas, pero hay quienes han abandonado las aulas porque consideraban que no eran el espacio adecuado para los cambios que se necesitaban. Hay quienes han abandonado las aulas parcialmente. Creo que deberíamos de aprender de esos antecedentes, porque de otra manera vamos a estar hablando de nuestro propio gueto, o sea, lo que vivimos, pero sin salirnos de la Torre de Marfil, porque no hemos salido, no somos militantes como ellos, no somos gente que ha explorado, no somos exploradores como ellos fuera de las aulas. Bueno, pero de ahí no se sigue que su trabajo en verdad esté generando un cambio hacia Es lo que hay una que ver. perspectiva. O sea, generó un cambio la vida política y militante y académica de Leopoldo Sea. Generó un cambio lo que realizó la doctora Graciela Hierro o Rosario Castellanos, ¿sí o no? Esto no lo podemos entender de un modo generalizable, sino adecuado a lo que nuestras circunstancias necesitan, del aprendizaje que podamos lograr en esos antecedentes que ellos nos legaron, para esto. Claro, porque o sea, el espacio nos puede limitar demasiado. Claro. Pero salir de ese espacio tampoco nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Como educadores o como transformadores de la realidad. Entonces, creo que podremos ver diferentes niveles de alcance que puede llegar a tener un docente, por ejemplo, un investigador, ¿no?
Evidentemente no toda la comunidad se va a comprometer con los niveles de activismo más fuertes que puede haber, pero yo creo que si nos vamos al extremo de pensar que desde el aula no se puede hacer mucho, yo creo que ahí también nos estamos limitando. O sea, yo creo que sí se puede hacer varias cosas que a lo mejor no se han explorado suficientemente, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay una falta de interés por parte de diversas autoridades educativas en darle una formación y una actualización docente pues que cubra o que sirva para las necesidades de nuestro tiempo, muchas veces porque nos enfocamos demasiado en aspectos muy tecnocráticos de la educación, ¿no? En cómo hacer planeaciones, en cómo hacer secuencias didácticas, que está bien, ¿no? Los docentes tenemos que saber hacer eso, pero también tenemos que reflexionar sobre muchas otras cosas, por ejemplo, en cuestiones de ética. O sea, ¿cómo le vas a dar ética a los estudiantes? ¿Los vas a adoctrinar para decirles esto es el respeto y esto no es el respeto y solo si me tratas así me respetas y si no entonces yo te voy a violentar a ti porque no me estás respetando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que pues también hacen falta, ¿no? A veces hay mucha iniciativa, hay mucha voluntad, hay docentes que son muy comprometidos, pero a veces no tienen tampoco las herramientas o las mejores herramientas, ¿no? La mejor didáctica o los saberes más en boga para poder hacer más cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede hacer también dentro del aula, porque también en movimientos de transformación y revolucionarios también incluyen las actividades escolares o han surgido en estos entornos, pero también creo que pues puede haber un poco más de actividad afuera del aula, ¿no? O sea, yo creo, estoy de acuerdo con ella, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero yo no limitaría tanto lo que pudiéramos hacer en el aula. O sea, yo creo que sí se pueden hacer más cosas, pero a lo mejor no se ha explorado todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, faltaría que pues también nosotros como docentes pues nos diéramos el valor, ¿no? De decir, a ver, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor no me va a dejar la escuela, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en lugar de simplemente centrarnos en dar clases expositivas, vamos a trabajar una obra de teatro con los chicos, ¿no? Para tratar, por ejemplo, estas cuestiones del patriarcado y cómo se manifiesta en un entorno en particular y que ellos lo vean, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? O vamos a traer alguna película y vamos a hacer un cine debate, ¿no? Vamos a, no sé, otras cosas, ¿no? Que hagan que ellos justamente se identifiquen con otros personajes u otras personas, ¿no? Que se vean como personas ellos también y digan, ah, mira, yo creo que yo también estoy viviendo esta situación, ¿no? Y es difícil, no es algo que yo voy a resolver solo o sola, pero al menos aquí me están dando un apoyo simplemente por reconocer que lo que yo vivo no es como debería ser, ¿no? O sea, como que abrir ese panorama a los estudiantes de, bueno, estás viviendo violencia de género y no sabías que estabas viviendo violencia de género, ¿no? Entonces, como mujer, yo pues, sí puedo decir que yo sí he pasado esa transición, o sea, de reconocer actos de violencia hacia mí, que yo decía, esto no es violencia, ¿no? Esto es normal, por ejemplo, en una relación amorosa, ¿no? Y después ves las cosas diferente, te educas, reflexionas y dices, no, es que eso no era normal, o sea, estaba sufriendo una situación de violencia, ¿no? Hacia mí como mujer. Entonces, ese tipo de cosas, pues creo que sí podemos llevar, ¿no? A nuestros estudiantes a reflexiones, sobre todo a mí me interesa mucho eso, no solo la violencia de género, pero la violencia en general, que los jóvenes y los niños reconozcan cuándo están siendo víctimas de violencia, ¿no? Porque como se ha normalizado tanto, pues muchas veces no se ve, ¿no? Y que reconozcamos también nosotros cuando nosotros estamos ejerciendo violencia o justificando, ¿no? La violencia. Porque igual como docentes es muy fácil decir, ay, pero es que hay que ser violentos porque si no los jóvenes no entienden, ¿no? Entonces luego yo le decía a mis estudiantes, a ver, yo les pido algo, ¿por qué no me hacen caso? Y me dicen, ay, no, maestra, es que te falta ser así, ¿no? Te falta gritarnos, te falta... Les decía, exacto, ¿no? Te falta violentarnos, ¿no? Te falta amenazarnos, te falta esto, ¿no? Y pues llegar a una reflexión con ellos al respecto de, bueno, si ustedes consideran que esas son las razones para hacerle caso a una persona, entonces
pues hay que profundizar al respecto, ¿no? ¿Por qué los niños están viendo eso como algo necesario? Si no me violentas, no te voy a hacer caso. Si no me castigas, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil cambiar eso, ¿no? Pero al menos en un espacio quizá más pequeño, a lo mejor el aula lo que nos da es esa ventaja, ¿no? Es un espacio más pequeño donde puedo trabajar con personas muy específicas. Y a lo mejor en licenciatura no vemos tanto a los estudiantes, o en bachillerato no, pero en básica sí es un poco más, digamos, las condiciones se adecuan un poco mejor, porque los vemos un poco más. Uy, qué complicado. Fíjate, en el taller donde yo estuve, que fue un taller de feminismo, cuando se preguntaba lo que tú dices, oye, ¿cómo lo vamos a hacer en el aula para ser más respetuosos con las mujeres, digamos? Y políticamente estar trabajando para erradicar la desigualdad. Todo el mundo decía, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿O qué? Porque en el aula, pues el aula no es para eso, el aula es para impartir mi programa de estudios. No es que no lo supieran, es que es una angustia por tratar el tema. Es una angustia. Porque no hay fórmulas que se hayan aplicado, que se hayan tomado en cuenta como un vector importantísimo para la vida de todos dentro de la comunidad escolar. Es decir, se encubre. Y a como dé lugar, ese encubrimiento se mantiene. Pero no es solamente por malevolencia, es porque no hay un lenguaje que nos permita expresarnos, y no importa si es con palabras o con otros signos, pero no existe. La escuela no lo tiene. Y los maestros, como la escuela no lo tiene, no lo hemos trabajado incluso dentro de la propia escuela. Dice, oye, voy a la academia y voy a plantear este asunto y veremos los resultados. Pues los resultados van a ser muy pobres porque carecemos de ese lenguaje. Tal vez una salida pues sea intentar llenar ese vacío y decir, oye, tú acabas de mencionar, vamos a trabajar una obra de teatro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Pero en común. Y yo creo que en común sí podemos ir adelantando esos sentidos que nos interesan, ¿no? Y que no solamente son de palabra frente a un tema del programa de estudios, ¿no? Sino que ya es algo vital para los que estamos poniéndonos de acuerdo, incluso dentro de la propia escuela. Pero esas iniciativas no las tenemos. Como tú acabas muy bien de decir, la escuela se ha convertido en un aparato tecnócrata. Es el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la gestión. Y ahí estamos los profesores, porque si entramos dentro de esos derroteros, ¿no? Ahí estamos, ¿verdad? Queremos cumplir con las mejores calificaciones, queremos cumplir con la mejor puntualidad, queremos cumplir con las mejores comisiones, para que tengamos un cierto prestigio escolarizado. Entonces, sí se tiene que dar una importante atención. No lo hemos hecho. Obviamente, lógicamente, pues es posible. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no descartemos que se pueda hacer dentro de la escuela, ¿no? Y dentro del aula. Pero lo que he querido decir es que eso no se ha hecho, y los antecedentes para poder tener un marco de comparación son muy pobres. Entonces, y lo que he dicho siempre es que no va a poder ser aisladamente. Tenemos que trabajarlo porque todos vivimos el problema. Todos estamos en medio. Pero a la hora de sacar adelante una fuerza común es donde estamos fallando, Dios. Porque, bueno, pues la escuela nos atomiza también. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? La escuela nos aísla. Entonces, pues hay que sacar ahí fuerzas de la nada, porque es algo inédito. Se puede, por supuesto, ¿verdad? Se puede. Entonces sostengo que sí es factible, pero no se ha hecho el intento. Y se dice que sí, que estamos con buena voluntad y que lo vamos a hacer y todo. Pero, bueno, veamos dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está en los hechos esa posición y esa
perspectiva y prospectiva. Mira, yo creo que sí está en los hechos. ¿En cuáles? Pero no todo mundo puede conocer esos hechos, ¿no? Hay cosas muy situadas, ¿no? O sea, si conocer por los hechos quiere decir que hay una revolución, que todo el mundo conozca o que la mayoría conozca, No. yo creo que sí estamos alejados de que eso suceda. Pero yo considero que sí hay situaciones, ¿no?, localizadas, más personales, en las aulas, en ciertas escuelas, en ciertos espacios, en donde sí se dan o se han logrado cambios y ciertas reflexiones. O sea, que nosotros digamos, no se ven los hechos, a mí sí me parece una afirmación muy arriesgada. O sea, Claro. sí hay que reconocer que sí hay esas transformaciones. Pero dime cuáles son. Bueno, es que yo no podría decir que las conozco todas, Bueno. pero sí he visto y he sido partícipe de esas transformaciones. O sea, hay algunas que son cuestiones muy personales, ¿no? O sea, que a lo mejor yo compartirlas aquí diría, ¿cómo es que mi mente cambió en cuanto a cómo me veo como mujer, ¿no?, frente a los hombres? Pero yo conozco muchas colegas que han pasado también por esa transformación gracias a lo que han visto en la escuela, gracias a las luchas que han visto de otras mujeres, gracias a lo que han visto en sus familias, lo que otras amigas y amigos les han comentado y que les han dado esa fuerza y esa determinación para decir, bueno, sí, tengo que cambiar la manera en la que me veo a mí misma, el valor que me otorgo a mí misma y la actividad que tengo frente a los otros, ¿no? Por ejemplo, en la academia, ¿no?, es muy importante, ¿no? O sea, pensar que aunque seas mujer, tú puedes lograr tener un espacio, ¿no? Puedes lograr tener lo que tienen los varones sin minimizarte por ser mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de actitudes que a veces encontramos, que pues yo sí puedo decir que yo sí he conocido casos, ¿no?, donde ha habido esos cambios, o en las aulas, alguien que me diga, es que la maestra, la profesora, la doctora me inspiró, ¿no? Y a partir de lo que ella dijo, se abrió un nuevo mundo para mí, ¿no? O sea, esos cambios de perspectiva que a lo mejor no nos van a llevar a una revolución en este momento, pero en un entorno más micro podríamos decir que sí se dan y se están dando más por el simple hecho de que en nuestra cultura ya es algo más común hablar de no binarismo, de hablar acerca de temas como la transexualidad o qué implica la violencia de género, reconocer que no solamente está la heterosexualidad y es el único horizonte que podemos aspirar. O sea, ese tipo de cosas, o que los jóvenes, o sea, digamos ya desde los 11 hasta los 15 años digan, yo soy una persona transgénero, ¿no?, o yo soy una persona transexual, y que no tengan que hacerlo hasta los 40, 50 años porque ahora son las condiciones en las que se les permite, ¿no?, sino que puedan hacerlo desde pequeñitos. Creo que eso sí es un avance. Yo sí lo veo como un avance, no sé qué piensas. Y además, pues bueno, siempre tener presente que la escuela tiene una función social, ¿no? Que sin duda alguna la función social que hasta ahora ha tenido predominantemente es sellar estos criterios del patriarcado. O sea, si ellos han podido, si hemos podido desde la escuela perpetuar esta manera de vivir, pues hay que revertir el asunto, ¿no? Y entonces utilizar esos bracitos, grandes brazos, grandes tentáculos que tienen las instituciones escolares y aprovecharlas para crear gente mucho más empática, mucho más respetuosa con las diferencias. Ahora que yo te escucho, no es LGBTIQ+, como lo dije, sino es LGBTTIQ+, ¿no? Y darnos cuenta que eso está ahí y que está muy bien que esté ahí. Por otra parte, me parece también importante darnos cuenta que lo que ha dicho José Alfredo y tú es que los ambientes de aprendizaje, que es un concepto que viene de la pedagogía, pero también ahora de tradiciones de filosofía para niños y jóvenes, son tan importantes tomarlos también para esta lucha. Claro. Es decir, si bien no todos estamos preparados en un aula para ser buenos profesores y crear buenos ambientes de aprendizaje, bueno, pues también hazte la tarea de que existen estos recursos y tomar estas herramientas que hacen estos especialistas para hacer filosofía
evidentemente, que tiene la escuela. También creo que, como tú, he aprendido a ver a mis profesores y a mis profesoras y decir, eso me gusta, pero eso no me gusta, ¿no? Así es. Eso que dijo no me gustó, y después le preguntas a la persona que le dijo eso, oye, ¿cómo te sentiste? Y cuando te dicen, me sentí muy mal cuando me lo dijo, entonces eso es aprendizaje. Aunque ese profesor o esa profesora no lo haya manejado en una comunidad o como una comunidad de indagación tipo filosofía para niños y para jóvenes, sino con un ambiente de aprendizaje que es un concepto más general, ¿no? Ahí te estás dando cuenta que en efecto, en estas circunstancias íntimas, más directas, más personales, ¿no? Sí puede haber un cambio en el decir, yo no quiero ser así. Ni voy a dejar que me traten así, en algún punto. O yo ahora, como profesor, no puedo darme la libertad de hacer una afirmación de este tipo, ¿no? O sea, si ocupé un segundo, 5 segundos, 1 minuto de mi vida diciendo estas atrocidades, ahora quiero hacerlo diferente, quiero ocupar mi afirmación para decir cosas distintas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí tenemos muchas cosas por hacer en contra del patriarcado. Por supuesto. Todavía tenemos un largo camino que recorrer. ¿Verdad? Sí. Y bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Nos gustaría estar más tiempo todavía platicando sobre esto. A mí me encanta platicar con ustedes. Y pues bueno, nos veremos en nuestra siguiente sesión de este café filosófico. Les agradecemos mucho su atención y hasta luego. Gracias, Pablo.